Las sociedades estamentales fueron una forma de organización social predominante en Europa durante siglos, estructurando la vida política, económica y cultural a partir de jerarquías. En este video se analizarán los sistemas como parte del desarrollo histórico de la desigualdad y su legitimación ideológica, según el libro Capital e Ideología de Thomas Piketty. Las sociedades estamentales se caracterizan por una jerarquización social en la que los individuos pertenecen a grupos con derechos y deberes diferenciados. Estas sociedades se desarrollaron principalmente en la Europa medieval y moderna, manteniendo un orden basado en la tradición y la autoridad divina. Sus principales características son la división en estamentos. La sociedad se organizaba en tres grandes grupos: el clero, la nobleza y el tercer estado. La desigualdad legal y económica. Los estamentos superiores poseían privilegios jurídicos y acceso a la riqueza. Tercero, movilidad social restringida. El origen familiar determinaba en gran medida la posición de una persona en la jerarquía. Y por último, la legitimación ideológica. La Iglesia y la monarquía reforzaban la idea de que el orden social era natural o divinamente establecido. Así era la estructura de las sociedades estamentales europeas. A la cabeza estaba el clero, que representaba el estamento religioso y tenía un papel central en la legitimación del poder monárquico y la estabilidad del sistema. Sus funciones incluían controlar la educación y la moralidad, administrar tierras y riquezas gracias a exenciones fiscales y donaciones, y justificar la desigualdad social mediante discursos religiosos. Dentro del clero existía una jerarquía interna que diferenciaba a la alta y la baja clerencia. La alta clerencia, compuesta por obispos y cardenales, estaba estrechamente ligada a la nobleza y administraba vastas riquezas. La baja clerencia, en cambio, estaba formada por sacerdotes y monjes que desempeñaban un papel más cercano a la población común. El segundo estamento era la nobleza, que constituía la clase terrateniente y militar, encargada de la defensa del reino y la administración de territorios. Sus privilegios incluían propiedad de vastas extensiones de tierra, exención de impuestos y acceso exclusivo a cargos militares y políticos. El papel de la nobleza evolucionó con el tiempo. En un inicio, su función principal era la defensa militar del territorio, pero con el desarrollo de los estados centralizados en los siglos XVI y XVII, la nobleza empezó a asumir roles administrativos en las cortes reales. El último estamento es el tercer estado. Este grupo engloba a los campesinos, artesanos y burgueses, quienes sostenían la economía con su trabajo y el pago de impuestos. Dentro de este estamento existían marcadas diferencias. Los campesinos, la mayoría de población dependiente de la tierra y sometida a rentas y tributos, y la burguesía, que eran comerciantes y empresarios emergentes que comenzaron a acumular riqueza, aunque sin acceso a los privilegios de la nobleza. Con la expansión del comercio y la economía monetaria, la burguesía adquirió un mayor poder económico, lo que eventualmente la llevó a cuestionar el orden estamental y exigir reformas políticas y económicas. Un momento fundamental del sistema económico de las sociedades estamentales europeas fue el feudalismo. Este fue el sistema económico que sentó las bases para la organización estamental en Europa. Surgió tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y se consolidó entre los siglos IX y XV. Su estructura se basaba en una red de relaciones de dependencia entre los distintos estamentos. Los señores feudales, que eran propietarios de tierras y ofrecían protección a cambio de servicios y tributos. Los vasallos, que eran nobles que juraban lealtad a un señor a cambio de tierras y derechos. Y los siervos y campesinos, trabajadores de la tierra que dependían económica y políticamente de los señores. El crecimiento del comercio y las ciudades desde el siglo XIII debilitó el feudalismo. La monarquía comenzó a centralizar el poder, reduciendo la autonomía de los señores feudales y allanando el camino para la consolidación de estados absolutistas en los siglos XVI y XVII. La nobleza, aunque perdió poder militar, mantuvo privilegios económicos y políticos, reforzando la estructura estamental. A medida que avanzaba el comercio y la urbanización,
La burguesía empezó a desafiar el sistema estamental. Factores claves en su crisis fueron la expansión del capitalismo. La acumulación de riqueza fuera de la nobleza generó conflictos con el privilegio hereditario. La Ilustración y nuevas ideologías. Pensadores como Rousseau o Montesquieu cuestionaron la legitimidad de las jerarquías y las revoluciones sociales, como la Revolución Francesa en 1789, marcó el colapso del orden estamental en favor de un sistema más igualitario. A pesar de la abolición formal del sistema estamental, las estructuras de desigualdad persistieron. La consolidación del capitalismo industrial en los siglos XIX y XX llevó a nuevas formas de jerarquía social, con la acumulación de riqueza en manos de élites económicas en lugar de aristocráticas. Las sociedades estamentales europeas desempeñaron un papel fundamental en la elaboración del poder y la desigualdad en la historia. Aunque sus formas han cambiado, muchas de sus dinámicas siguen presentes en la sociedad contemporánea. Muchas gracias por llegar a este punto. Suscríbete, dale like y comparte estos videos para obtener mayor información sobre economía en la historia.